Muy queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cordial desde nuestra catedral a todos los que siguen esta celebración a través de los medios de comunicación. El Evangelio de hoy describe el diálogo entre Jesús y el escriba de la ley. El judío anónimo le pregunta a Cristo: ¿cuál de los mandamientos que conoce es el primero y el más importante? La pregunta era importante y no complicada. La ley judía contenía 613 mandamientos, de los cuales 248 mandamientos positivos que decían lo que se debía hacer, y mandamientos negativos 365, es decir, lo que no se debía hacer. Por lo tanto, en el centro de la pregunta estaba la importante cuestión de la prioridad. Un hombre sencillo estaba perdido en todo esto. Y la pregunta, por tanto, del escriba estaba justificada. ¿Cuál de los muchos mandamientos que conoce es el más importante? Es el primero de todos. La cuestión es la prioridad, entendida de diversas maneras. Surge muchas veces en nuestras conversaciones, preguntas, discusiones. Está presente en las disputas familiares, sociales, políticas. Discutimos sobre quién es el primero, más importante, para saber al mismo tiempo quién es el segundo, como si fuera peor, menos importante, menos significativo. No solo preguntamos quién está primero, sino que nos esforzamos e incluso luchamos por el primer y más importante lugar. Mucha gente quiere ser la primera cuando entregan premios o condecoraciones, pero se echan atrás cuando buscan gente para trabajar, cuando preguntan quién es el culpable o quién es el peor. El escriba y Jesús han llegado a un consenso en plano teórico, pues ambos creen que en el centro de la vida y de la religión no son los ritos ni los sacrificios, sino que es el amor a Dios y al prójimo. Jesús, al mismo tiempo, responde que el primer y más importante mandamiento es escuchar. Lo que importa es a quién escuchas. Primero debes escuchar a Dios. Shema Israel, escucha Israel. Cada judío recitaba 3 veces al día las palabras del libro del Deuteronomio, de la primera lectura que hemos escuchado. Repetían: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Lo decía la primera lectura. Por lo tanto, un creyente debe primero escuchar a Dios, luego a los demás, al mundo y por fin a uno mismo. Antes de empezar a escucharme a mí mismo, debo escuchar atentamente a Dios. Cuando me escucho no solo a mí mismo, sino a Dios,
escucho que soy amado, que Dios está dispuesto a perdonarme, que quiere hacer mucho por mí, que estuvo dispuesto a subir a la cruz por amor a mí. Cuando un hombre escucha a Dios y no a sí mismo, descubre que Dios lo llama a ser grande, prometiéndole al mismo tiempo el apoyo que necesita, que quiere la felicidad para él y le garantiza la inmortalidad. Cuando una persona escucha a Dios más que a sí misma, oye hablar del amor misericordioso, de la fuerza que Dios le da para superar las dificultades, para levantarse, para liberarse de los miedos de la soledad y del sentimiento de abandono. Por lo tanto, es importante, queridos hermanos, escuchar primero a Dios. De ahí que este sea el mandamiento más importante, escuchar a Dios. Hemos escuchado muchas veces sermones sobre el amor de Dios y al prójimo. Se repiten muy a menudo en las catequesis durante las clases de religión, hasta tal punto que este mandamiento mayor parece haberse hecho común para nosotros. En realidad, supongo que no siempre sabemos exactamente qué es el amor. Recientemente lo hemos limitado al contacto emocional entre una mujer y un hombre. Se habla tan poco de la necesidad del amor en la vida familiar, en la vida social. Esta palabra amar se ha vuelto demasiado superficial para nosotros y ha perdido su contenido esencial. Sin embargo, amar significa desear el bien para alguien y, lo que es más, hacer el bien y hacerlo desinteresadamente. Amar es desear el bien para los demás y no buscarlo solo para uno mismo. Vale la pena repetir con frecuencia las palabras que el escriba dijo a Jesús: amarle a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, significa mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús lo confirmó, y viendo que su interlocutor comprendía la esencia del problema, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Queridos hermanos, ¿qué nos diría Jesús hoy día? ¿Estamos lejos o cerca del reino de Dios? Aquí nosotros, los bolivianos, ¿estamos lejos o cerca del reino de Dios? Examinemos nuestro corazón, nuestra realidad, esa realidad de nuestra ciudad, la realidad regional y nacional. ¿Cómo es esa realidad? Lo expresó la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana en su comunicado del 31 de octubre del mes pasado.
Cito: la caótica y preocupante situación que atraviesa nuestro querido país Bolivia es alarmante y requiere no solo de nuestra atención urgente, sino de medidas justas, claras y precisas que devuelvan la normalidad y la paz a nuestra patria. Los bloqueos por intereses personales y partidistas que impiden el libre tránsito han desencadenado una crisis humanitaria que afecta a todos los ciudadanos. La escasez de alimentos, la falta de gasolina y diésel, el incremento desproporcionado de los precios de la canasta familiar, entre otros perjuicios, se han convertido en una realidad que está generando el sufrimiento del pueblo boliviano. Es inaceptable la indolencia frente al sufrimiento de la población. La violencia y la desesperación están creciendo y no podemos aceptar que estos problemas se normalicen. Así decía el comunicado de la Conferencia Episcopal. Persiste la pregunta: ¿estamos lejos o cerca del reino de Dios en Bolivia? Desde tantas semanas los bloqueos, y solo por satisfacer los caprichos de tener el poder. Hoy con fuerza decimos todos: basta de manosear y hundir en pobreza y hambre y odio a nuestra patria Bolivia. No defenderemos nunca nuestra patria con el odio. Sálvanos del odio, Dios nuestro. La nación boliviana no alberga odio y por tanto es capaz de perdonar muchas cosas, pero solo a precio de volver a la verdad. Shema Israel, escucha Bolivia, escuchen las autoridades, escuchen los movimientos sociales. No se puede construir una patria sobre la mentira, sobre la violencia y el odio. Y también ya tenemos la muerte. Dios es capaz de conducir a la nación a la libertad cuando el pueblo es fiel a Dios y escucha a Dios. Y cuando vive en la fe, cuando vive la esperanza, la verdad y la solidaridad. Queridos hermanos, la reconciliación nacional debe tener un objetivo: el bien de la patria y el respeto a la dignidad humana. Si extiendes tu mano hacia la reconciliación, no sostengas en ella al mismo tiempo la herramienta para infligir sufrimiento, el dolor en el pueblo que dices que lo defiendes y amas. En el Evangelio leemos que debemos amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo nuestro ser. Por eso no debería haber ningún espacio en nuestras vidas donde este amor no esté presente. Un cristiano no puede decir a sí mismo: amo a Dios solo en la iglesia, solamente durante la oración o solo cuando me resulta fácil y conveniente.
Amar a Dios con todo el ser significa amarlo siempre y en todo lugar, independientemente de las circunstancias. Al describir el amor al prójimo, Jesús dijo: ama a los demás como a ti mismo. Por lo tanto, aquí debemos aplicar la regla de oro. Lo que quieras que te hagan a ti, hazlo también a ellos. Si esperas de los demás el amor, respeto, preocupación y perdón, haz lo mismo con los demás. Y hoy, en este momento, viene este grito nuestro hacia Dios, porque sin Él no podemos hacer nada en nuestra Bolivia. Con esta oración por la paz en nuestra patria, vamos a pedir para que el Señor cambie a todos, empezando a los que gobiernan y terminando por los gobernados. En este momento todos nos ponemos de pie y antes de proclamar nuestra fe en el silencio de nuestro corazón, vamos a repetir estas palabras. Padre Santo, Señor de la vida y de la historia, hacemos nuestras las palabras de tu Hijo Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Con corazón abierto y agradecido, te invocamos hoy en esta tierra boliviana, bendecida con toda clase de bienes materiales y espirituales. Despoja nuestro espíritu del odio, de la violencia, del rencor y de la división entre hermanos. Ayúdanos a superar el miedo y la desconfianza, a curar nuestras heridas de nuestro pasado, a superar nuestras diferencias y mezquindades, a vencer los errores y las injusticias en contra de los más pobres y marginados. Concédenos la gracia de tu perdón, a fin de que también nosotros podamos perdonarnos unos a otros y construir juntos una Bolivia mejor por caminos de reconciliación, de verdad, de justicia, de fraternidad y de paz. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te encomendamos nuestra patria para que en ella reine la paz duradera. Amén.